Buenas tardes, bienvenidos. Estoy en este momento admitiendo a las personas que están en la sala de espera. Em, Estoy silenciando los micrófonos de todos los que están ingresando para evitar que entre ruido ambiente. Y bueno, tenemos ya la hora exacta a la que estaba publicada la actividad. Tenemos alrededor de unas 15 personas, 17 contándonos a nosotros. Y bueno, comienzo por darle la bienvenida, saludarlos y agradecerles por conectarse el día de hoy a la segunda parte, a la continuación de este seminario virtual que nos está ofreciendo, que nos está brindando el especialista Luis Espinosa, donde vamos a estar conversando sobre análisis de grietas en soldadura, empleando métodos de elementos finitos, empleando para ello el software ANSYS, ¿verdad? Un trabajo que está desarrollando o que desarrolló el especialista Luis Espinosa en su trabajo doctoral, ¿verdad? En su trabajo para optar al doctorado en la Universidad de Zaragoza, España. Em, Yo dije que no iba a compartir la pantalla o pensaba que no, pero sí lo voy a hacer para mostrar la lámina importante de los auspiciadores, que siempre es bueno que los asistentes sepan que esta es una actividad auspiciada por la Universidad de Zaragoza, en la cual, como les mencionaba, está Luis avanzando en su doctorado, ya en etapa de tesis. Y bueno, esta es una actividad que está siendo también impulsada por las empresas Merit, por Magnius Technologies y por la plataforma a la cual represento, que es Engilearn, ¿verdad? Una plataforma de formación. Em, Vamos a estar, al igual que en la clase anterior, perdonen que salte rápido las láminas, voy a irme a la sección de la actividad. Vamos a estar trabajando 45 minutos aproximadamente. Luego de ese tiempo, donde les pido que mantengamos los micrófonos apagados, vamos a tener 15 minutos para responder preguntas. Pueden formularlas en el chat, pueden tomar la palabra y plantearlo a través de los micrófonos también en ese lapso. Intentaremos responder las preguntas que el tiempo nos permita. Las que no se pueden responder, igual las tomamos, y cuando sea publicada la repetición de este seminario en nuestra aula virtual, allí pues responderemos las preguntas que hayan podido faltar de manera escrita, que sean asociadas, por supuesto, al tema. ¿De acuerdo? Em, Esta actividad, como les mencioné el día de ayer, va a estar, incluye un certificado. Yo a través del chat les voy a dejar un enlace para los que pudieran faltar por completar la encuesta de perfil del participante, y con eso van a poder optar por su certificado. Eh, entonces, bueno, a partir de este momento, yo me mantengo acá como moderador, apoyándoles, por supuesto, y le dejo entonces el control la sala a nuestro especialista, pues, Luis Espinosa, que va a dar continuidad a este seminario. Nuevamente, bienvenidos todos y gracias por conectarse. Ya rondamos las 30 personas que están en sala. Luis, adelante Bueno, y bueno, gracias. bueno, gracias Pavel y gracias a todos los que se han podido conectar y que han apartado el tiempo para esta actividad, ¿no? Me permite, voy a empezar a compartir esta segunda parte. Eh, ¿Se me escucha claro, Pavel? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces iniciemos recordando que esto es un planteamiento, un análisis de fatiga, ¿ok? Un análisis de fatiga.
que está dirigido a una grieta en soldadura tipo ERW. El día de ayer hablamos algo de esto, algunos temas muy medulares, muy generales, y que se está tomando como contexto una planta de procesamiento de litio, ¿no? El día de ayer se contextualizó bastante acerca de lo que es el litio, las reservas que existen en algunos países de Latinoamérica. Hablamos también de la parte de la soldadura, su proceso. Y hoy vamos a abordar, a ver esto acá, exacto, vamos a abordar mi punterito aquí. Ok. Básicamente 4 temas, ¿no? El primero sería hablar un poco de lo que es el método elemento finito. Vamos a pasearnos por algunos conceptos muy básicos que es necesario conocer o comentar. Y bueno, el que ya haya o conozca puede profundizar acerca de este tema, ¿no? Como punto número 2 es la resolución numérica, recordando que esto es una propuesta numérica, no experimental, y aplicando el software, en este caso ANSYS, y luego pasaríamos lo que es la definición de un análisis de fatiga mecánica, ¿no? Que justamente es el centro o la parte medular del análisis. Y un poco comentar algunos estudios posteriores o aproximaciones, como también se le llama, dado que cuando trabajamos con este tipo de sistemas numéricos son aproximaciones, ¿ok? Entonces, bueno, voy a comentar algunos estudios posteriores que pienso desarrollar también. Pasamos acá a la otra. Fíjense, cuando vamos a hacer este tipo de análisis, nos conseguimos con 3 vertientes o 3 contextos, ¿no? Es el método clásico que nos han enseñado a través de toda la bibliografía existente, ¿verdad? O analítico, aquí lo dice, se basa en la aplicación rigurosa de leyes físicas y principios matemáticos para obtener soluciones exactas, ideal para problemas con geometrías simples. Cuando habla de geometrías simples, yo comentaba el día de ayer que en el caso, por ejemplo, del factor intensidad de esfuerzo, que es una variable sumamente importante cuando se habla de fractura mecánica, mecánica de los sólidos, análisis de esfuerzo, etcétera, etcétera. eh, Existen tabulaciones, tablas ya definidas para ciertas geometrías, pero hay otras geometrías que no existen. Entonces, ahí tenemos que buscar la forma de cómo replicar esas geometrías que no son estándares. Entonces, aquí le traigo un ejemplo nuevamente con el factor de intensidad de esfuerzos, el K1. Existe un procedimiento, eh, yo puedo calcular o estimar este factor a través de un método analítico. En este caso se llama el técnica de correlación directa o desplazamiento, perdón, que fue generado por allá por los años 60, 70 y al día de hoy está vigente. Y básicamente los autores de esta ecuación relacionan el módulo de Young, lo que es la longitud que tiene, aquí vemos en pequeñito, y me disculpan la fotografía, está la grieta con un contexto donde hay desplazamiento, están los ejes o el eje cartesiano, entonces ellos van de nodo, estos son nodos, lo vamos a ver más adelante, aquí no se ve muy bien la foto, pero aquí en las esquinas son nodos, y ellos relacionan esas posiciones, ¿ok? Relacionan las posiciones, estos B2, B4, B3, B5 son posiciones nodales equidistantes que están internamente en la grieta. Esto es una grieta y aquí en la punta está nuestro factor de intensidad de esfuerzo. Ellos calculan eso, estos autores, con esta ecuación. Esto es muy válido para cuando no disponemos, por ejemplo, de laboratorios, en este caso el método experimental, que implica una observación más directa, una medición de fenómenos a través de prototipos y pruebas que proporcionan una validación del mundo real. Normalmente estos son equipos estándares. En el caso de la coplianza, se hace con equipos estándares donde, bueno, hay todo un procedimiento y yo puedo estimar este caso 1 o este factor de intensidad de esfuerzo por medio de este método experimental. Es decir, tenemos dos vertientes o dos formas de nosotros aproximarnos a un valor, en este caso del caso 1, ¿no?
Pero tenemos los métodos numéricos, que acá dice específicamente que utiliza el poder computacional para resolver problemas complejos empleando técnicas como el método de elemento finito. Esto hay que llamarlo atención, sí, ciertamente son muy poderosas estas herramientas, pero quiero de una vez comentarles que estas aproximaciones que yo trabajo no son, es con una licencia estudiantil que se tiene acceso a través de la página ANSYS. Hay una cantidad de requisitos que te exigen, por lo menos que estés estudiando, etcétera, etcétera, y ellos te dan acceso a ese software, ¿no? Pero hay limitaciones en cuanto al número de nodos, el número de elementos, para cuando se hacen las simulaciones. Ahora, este elemento finito, este método numérico, a través del método elemento finito, hay otros de contornos, de bordes, etcétera, etcétera, pero este elemento finito eh, trae un módulo que es el APDL, que es una forma, es una forma de programación donde también podemos trabajarlo importando una geometría. Convierto como le explicaba ayer, esa geometría en un 3D la puedo convertir en una sección .sat, la importo, veo los errores que hay, tengo que definir unos materiales, tengo que definir las condiciones de bordes, los grados de libertad. Hay una cantidad de requerimientos, requisitos que me exige, pero también podemos estimar ese caso 1. Aquí lo tenemos para este caso. Fíjese que dice que eh, es un modelo de media, o sea, de la mitad, como hacemos acá, que partimos la tubería por ahorro, por decirlo de alguna manera, trabajamos simétricamente con uno de los lados del elemento, ¿no? En este caso la tubería. Entonces, ¿por qué debemos tener esto presente? Porque cuando hacemos investigación o cuando queremos proponer algo desde, ya sea en el contexto empresarial o de investigación como tal, están las tres variables o las tres vertientes que podemos tomar y son muy interesantes cuando hacemos, por ejemplo, aproximaciones por método numérico y luego lo podemos verificar experimentalmente. O viceversa, puedo hacer un método numérico y lo comparo con un método clásico. Y ahí podemos determinar qué tanto me puedo desviar del valor o la aproximación que estoy haciendo. Esto como primer subtema en lo que es el método de elemento finito, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente, aquí está. Bueno, este diagrama, que es cortesía de este ingeniero, él plantea lo siguiente, me gusta mucho porque es la realidad, ¿no? Tenemos siempre un problema físico, es decir, en sitio, si extrapolo esta situación al campo, a la planta, y tengo un problema físico, ¿ok? Entonces, bueno, lo puedo resolver con los métodos ya conocidos que existen: control de calidad, construcción, reemplazo, las normas según dependiendo en qué empresa estemos, cómo se manejan. Mira, simplemente es un reemplazo y listo. No, pero esto nos da la posibilidad de yo hacer, cuando tengo un problema físico, de hacer cálculos manuales y existen datas experimentales. Por ejemplo, las cargas en sitio para una fatiga. Yo tengo un diseño preliminar, una ingeniería que me dijo que hay una instrumentación asociada, flujómetros, PI, TI, instrumentación que puedo medir cambios en la presión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual sabemos que puede ser controlado a través de la sala o puede ser controlado muchas veces, dependiendo de la planta, presencialmente, ¿no? Hago mi set point, seteo y puedo comparar los valores. Entonces, en campo puedo tener unos cálculos manuales y tengo unas datas experimentales, ¿no? Ahora, esto acá sí me detengo un poco. Cada vez que nosotros nos acercamos a proponer algo a la comunidad científica, en este caso, que debo dar un aporte, yo debo asumir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto es una línea, la línea que estamos trabajando es una línea de material celular de carbono viene de una ingeniería, que existe una especificación, que existe un diseño de presión y temperatura, pero que yo, para realizar esta simulación, yo tomo el valor de mi presión de diseño,
que normalmente siempre trabajamos con más 10% sobre lo que es presión de trabajo en sitio. eh, y puedo llevarla más, es decir, si yo tengo uno, que en este caso yo lo estoy llevando a 1.3. ¿Por qué? Bueno, porque esa es una asunción que estoy haciendo como investigador, o no investigador, o como líder de una propuesta en la empresa. Es decir, mira, yo para hacer esta simulación yo tengo que asumir ciertas cosas, ¿no? Porque no son situaciones en este caso. Acá cuando tengo el problema físico, lo tengo ahí tangible, real, pero cuando son trabajos numéricos, muchas veces tenemos que irnos a estas asunciones. Y el método lo exige. Yo asumo tal cosa, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Ese software FEA, que es análisis por elemento finito, bueno, en este caso ANSI, existen muchos más, puntos suspensivos, ANSI porque es el caso que yo trabajo, que por cierto, viendo estadísticas es uno de los que más se utiliza. Muchos alegan que es por su versatilidad, su facilidad para usar. Existe un modelo, hay un input, es decir, hay un modelo matemático que se establece, lo veíamos, lo comentaba ayer, existen unas ecuaciones diferenciales, hay todo un desarrollo sobre eso, y la solución que obtenemos a través de esa metodología son soluciones aproximadas. Esto lo debemos tener muy claro. No son 100% de decir, mira, es 100 sobre 100, no. Todos son aproximaciones, ¿no? Pero con un rango de aplicación impresionante. Y aquí entran lo que son los desplazamientos hacia los nodos, es decir, vamos a ver ahorita en el mallado, los elementos, los nodos, que es la discretización que hablaba ayer cuando tenemos una figura en modelo 3D, ¿no? Y viene luego lo que es el postprocesamiento. Una vez que yo trabajo acá, el software me arroja una cantidad de contornos, de elementos de contorno, o sea, cuando hablo de elementos de contorno, en algunos países le dicen fichas de, mira, pásame las fichas de ANSI, eso es lo que quiere decir, mira, aquí están los elementos de contorno para yo luego ver desplazamiento, ver dilataciones, ver esfuerzo, etcétera, etcétera. Y lo que comentaba hace unos minutos es que estas aproximaciones, lo ideal sería muchas veces validarlos con resultados que hay donde, en la comunidad científica, o en trabajos experimentales, ¿no? Entonces, esto es un- algo muy básico de lo que es nuestro elemento finito, que es una herramienta bastante poderosa. Ahora, ¿esto surge de dónde? Bueno, de estudios que se han hecho unos cuantos años atrás, donde algunos autores clasifican, por ejemplo, Derek Logan, que es muy activo por allí en LinkedIn, es un profesor emérito y trabaja mucho con elemento finito, entre otras cosas. Él clasifica, mira, lo primero es que es un proceso donde debemos saber que hay elementos dimensionales como estos, ¿no? Triángulos, este tipo de cuadriláteros, y también tenemos los elementos tridimensionales. Cada uno de ellos va a tener una función dentro de la simulación de ANSI. De hecho, siempre cuando hagamos el mallado, cuando veamos la parte de mallado, ahí nos dice ANSI para algunos módulos, mira, yo te propongo este, o yo puedo escoger el que reúna los requisitos para la simulación que yo voy a hacer, ¿no? Luego viene lo que es una definición entre lo que son desplazamientos y deformaciones. Esto es básicamente la deformación unitaria en el eje X, ¿verdad? Lo que está sucediendo internamente o lo que decía ahí, la arquitectura de cómo más o menos funciona el software, ¿no? Que hay que leer y hay que documentarse sobre esto. Y en este caso muy particular, me adelanto que esto es un trabajo lineal, ¿verdad? Es un trabajo lineal y cumple 100% con la ley de Hooke. Es decir, van a haber esfuerzos o cargas o presiones que si yo la duplico, voy a tener la duplicidad de esa elongación o esa dilatación. Es directamente proporcional. Y como último, a los que le apasionan las matemáticas, tenemos esta matriz. Es la matriz, es una matriz compuesta por las fuerzas nodales, desplazamientos nodales y la matriz de rigidez del elemento. Esto hay mucha bibliografía, pero siempre es necesario repasar esta parte y comprender por qué voy a escoger tal elemento para hacer la simulación, ¿no? Eh, Al igual que ayer, muestro
Este es aplicando el método de elemento finito, este es un caso de trabajo numérico, donde si visualizamos hay un piping, ¿verdad? Con un espesor tal, pero que tiene una grieta en todo lo que es la línea, esto es longitudinal, es decir, es una tubería con costura, como se le dice en algunas partes, y aparece una grieta de esta geometría. Fíjense que esto fue un trabajo numérico, pero de un caso real. Esto lo publica, esto fue un congreso y también una revista publicada por estos científicos que son, creo que, europeos, y está publicado en Canadá. Hay Open Access, o sea, cualquiera puede bajar este tipo de artículo, ¿no? Eh, y vemos que ellos, luego que desarrollaron por elemento finito, utilizaron elemento finito, eh, la llamaron lo que mencionaba anteriormente. Hay ya prototipos, vamos a llamarlo así, o tablas que nos dicen cómo sería, por ejemplo, calcular el esfuerzo o el factor de intensidad de esfuerzo para esta geometría. Ya eso está normado, ¿no? Y evidentemente tuvieron que hacerlo, hacer su geometría en CAD, etcétera, etcétera. Y ellos llegan a la conclusión que hubo influencias, las influencias que consiguieron de dos variables para el cálculo del factor de intensidad de esfuerzo es la condición de carga, la condición de carga a la cual está sometida la línea y la posición de las grietas de manera circunferencial. O sea, fueron dos cosas allí. Eh, yo he visto en reactores químicos, lo que llaman las chaquetas, en algunos países se le dice así chaquetas o el jacket, muchas grietas circunferenciales producto, bueno, hay cantidad de elementos, puede ser, algunos dicen que puede ser elementos corrosivos, alta humedad, el cracking, presencia de incrustaciones, mala praxis de una soldadura que pasa mucho, y ahí entra lo que es la calificación, la clasificación de los soldadores, control de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una vez más una muestra de los trabajos numéricos que existen en el campo científico y que tenemos acceso por lo menos a este tipo de estudios y nos da muchas luces en ver cómo trabajamos, ¿no? Ahora, ¿cómo los autores de este tema, muchos autores han clasificado que existen básicamente tres etapas en lo que es la resolución numérica aplicando ANSI? El primero tiene que ver con el proceso, que es donde definimos la geometría, después viene un mallado en la línea, en este caso la tubería. Debemos conocer las propiedades del material, propiedades mecánicas y las condiciones de contorno o condiciones de borde, como se dicen otros autores, para poder replicar justamente lo que yo tengo en sitio, ¿no? Lo decía ayer, las condiciones de contorno son fundamentales para yo poder simular algo que estoy viendo en sitio, o en el field, o en la planta, ¿no? Eh, Aquí está lo que mencionaba en la otra lámina, que tiene que ver con los pasos de una resolución del sistema de ecuaciones. En este caso son ecuaciones diferenciales, no lo hice aquí, pero son ecuaciones diferenciales. Y luego viene la parte como la salida del postproceso, que es la visualización e interpretación de los resultados. Estados de contorno, normalmente utiliza colores, esos colores están relacionados en este caso con el número de ciclos, porque estamos hablando de fatiga, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esto lo mencioné ayer, este es los pasos o la metodología básica que vamos a utilizar para llevar a cabo ese análisis de fatiga. Es un análisis de fatiga. Tenemos que diseñar el CAD. Trabajamos con la extensión .st. Trabajamos con la mitad del elemento para ahorrarnos, para tener este ahorro computacional y más aún cuando en este caso se trabaja con un software de licencia de estudiante, para estudiantes, ¿no? Definición del material, lo vimos ayer también. Estamos en precisión carbon steel con su grado B, ACTM, muy utilizado por cierto en la industria, para muchos servicios. Y esas propiedades yo debo incluirlas dentro de mi software, en este caso ANSYS. Se va a trabajar en el módulo Static Structural. Hay una parte que se llama Workbench, es como una ventana, donde empezamos a trabajar definiendo las propiedades mecánicas
y que nos piden bastante a veces, y la definición del material. Porque por defecto, los software normalmente, una vez trabajé con SolidWorks, que tiene una parte de análisis de esfuerzo, y ellos traen por defecto siempre una biblioteca de materiales. Luego vamos a ver algo sumamente importante, que es la definición del mallado, donde necesariamente debemos hacer un estudio de convergencia, que no es más que ver, fijamos un valor, en este caso siempre trabajo con el esfuerzo equivalente von Mises, que lo sugiere ANSI, lo sugieren varias bibliografías, y vemos cómo se mantiene fijo dependiendo de cómo voy variando el mallado y veo cómo se comportan los valores de este esfuerzo equivalente de von Mises. Las condiciones de borde y luego una presión interna que hablamos de 1.30 megapascal, ya tiene que ser perpendicular a la cara interna del tubo. Eso también está en la bibliografía. Y hablé de la asunción que estamos haciendo como analista, de que voy por 1.30, es decir, estoy rebasando la presión de diseño y la presión, por supuesto, por ende, de trabajo en sitio. Y al final vamos a tener los resultados en el Static Structural. En este caso, se pueden obtener varios resultados, pero primordial para visualizar ese contorno, trabajo con fatiga, la vida fatiga que llaman, el daño. Hay un factor, vamos a ver ahorita, un factor seguridad, y también vamos a ver algo de una dilatación o deformación equivalente elástica, y también un prototipo o una forma de formación plástica. Lo vamos a ver más adelante. Entonces hasta aquí, esto lo dije ayer, entonces entramos ahora a lo que es el análisis estructural de lineal estático, ¿no? Ok, tenemos un material, pero hay que estar en conocimiento de estas variables, ¿no? Esto es em, el módulo de Young, ¿verdad? Sabemos que hasta estas fases acá es proporcional, es decir, el comportamiento del material es lineal completamente. Aquí llega el yield strain o el límite elástico que llaman algunos autores, pero si vemos acá esta flecha roja, sigue su curso y no entra a la región plástica, ¿no? Los autores, es decir, estamos en presencia de un análisis completamente lineal que cumple la ley de Hooke, está por acá abajo, se trabaja en la zona elástica, y todos los desplazamientos, deformaciones de esfuerzo son proporcionadas a las cargas, es decir, carga 1, desplazamiento 1. Si aumento las cargas o las duplico, voy a tener duplicidad en lo que es el desplazamiento o la deformación. Acá, esto es una nota, no entramos netamente a hacer análisis en la zona plástica. No es el trato o no es la idea de esta aproximación, ¿no? Aquí lo vemos de otra forma, esfuerzo de formación, tenemos el yield, tenemos el ultimate, que vendría a ser el máximo esfuerzo que puede soportar mi material, y después vamos rumbo a ya entrar a lo que es todo, la parte plástica, y hasta llegar a la fractura. Entonces, voy desglosando el procedimiento o la metodología. Vemos que hicimos diseño en CAS, atravesamos con un plano transversal para trabajar con la mitad. Aquí nos queda la mitad del half piping, y vemos que la base es helizoidal, ¿ok? La base la base de la grieta inducida, que es importante mencionarlo también, esta es otra asunción, o sea, se induce una grieta de este tipo, ¿ok? Es una grieta inducida, es decir, mira, la grieta está aquí, tiene una base helizoidal, vamos a ver cómo se va a comportar con el análisis de fatiga que le voy a hacer. Y luego pasamos a la importación al importe de ese archivo file.sat, que es el que reconoce ANSI. Reconoce otras extensiones, pero ese es el que más, cuando voy de CAD a ANSI, es el que trabaja, ¿no? Aquí ya viene lo que es la inclusión, me disculpa que no se ve tan grande, discúlpenme, de el material, como les mencionaba, con sus propiedades mecánicas,
Por ejemplo, tenemos algo importantísimo que es la curva SN, ¿verdad? Que no es más que los esfuerzos, y ya entramos a hablar de los ciclos. Recordemos que cuando hablemos de fatiga tenemos que pensar siempre en ciclos, ¿no? Son ciclos de carga, ciclos repetitivos de carga, ¿no? Y esta curva, cuando ingresamos esta cantidad de datos acá, el esfuerzo último de la compresión, el esfuerzo de excelencia de compresión, eh, el Poisson, el módulo de Young, etcétera, etcétera, él calcula o va construyendo su gráfico. Aquí, por ejemplo, el Strain Life, lo vamos a ver ahorita, para hacer fatiga existen varios métodos, ¿ok? Para hacer análisis de fatiga existen varios métodos, pero yo debo definir cuál, de acuerdo a lo que yo tengo en la realidad y lo que yo quiero desarrollar en el trabajo. Vamos a trabajar con Strain Life, ¿ok? Y para ello él de una vez relaciona, construye una gráfica, en el caso de ciclos, ¿verdad? Y también con lo que son deformaciones. Él la tiene allí y la construye automáticamente, ¿no? Eso, evidentemente, porque después vamos a ver más adelante, cuando se haga la corrida del software, van a haber resultados que debemos asociar con lo que ya yo declaré anteriormente acá en esta parte, ¿no? Viene la definición del mallado. Debemos elaborar un mallado que es la discretización de la figura, ¿ok? Pequeñas partículas, pequeñas divisiones que hago en este caso, en un modelo en 3D, ¿verdad? Pero necesariamente debo hacer una convergencia. La convergencia explicaba, eh, evidentemente, los esfuerzos, como el análisis me voy a enfocar en el HAS, ¿verdad? En esa zona afectada por el calor, mayormente. Entonces, yo calculo o voy estimando, voy haciendo iteraciones, es decir, calculo el mallado, por ejemplo, eh, y hago una corrida del software con la carga ya o con la presión y veo cuáles son los valores de este esfuerzo equivalente de von Mises. Aquí no los coloqué, pero esto es von Mises, y vamos construyendo la curva, donde veamos que se mantiene constante los valores del esfuerzo equivalente, ¿verdad? Entonces, esto me da un número de elementos, y los números de elementos tienen que ver con la parte que mencioné anteriormente de elementos finitos. Hay elementos, hay nodos, recuerden los que vimos, triangulares, hectaedros, ese tipo de cosas. Entonces, esto me dice, bueno, yo debería estar trabajando más o menos para este valor, para construir el mallado de o sea, de la mitad de la tubería en este caso, ¿ok? Para iniciar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, existen otros métodos, ¿no? Para hacer convergencia en ANSI, existen otros métodos. Este es el que yo más utilizo, ANSI de hecho lo recomienda, pero si no hacemos esto, podemos correr el riesgo de obtener valores en la simulación que se van a alejar mucho de la realidad. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es esto. Ahora, una vez que se realiza esto, también un refinamiento al mallado. Es decir, yo puedo, en la zona normalmente donde me posiciono para hacer el análisis, que en este caso sería el HAS, yo refino esa área. ¿Por qué? Porque cuando refino esa área, se divide mucho más y es más sensible para expresar ciertos resultados. Entonces, en este caso, se hizo el refinamiento, aquí lo tenemos, fíjense, este fue el primero con von Mises, el estudio de convergencia, y luego me voy al HAS o a la parte de HAS donde está la grieta y hago un refinamiento. En este caso, ANSI muestra que era un refinamiento 1, 2, grado 2, grado 3. Yo me fui al máximo grado 3, siempre y cuando no me varíe la estimación del esfuerzo equivalente, y no hay problema. A veces podemos ver warnings, avisos que te da el mismo software, te dice, oye, mira, te estás desviando mucho del valor, por lo tanto, este mallado no te lo recomiendo. Y en APDL también existe lo mismo. Hay un proofing del mesh que tiene otro tratamiento. En APDL no se trabaja como State Structural, pero en el mallado o en el meshing existen formas
de decir si hay warning. Entonces hay tres colores. Si los warnings son de tipo amarillo, tipo azul o tipo rojo, es porque tienes que rediseñar el mallado. Y así vas probando, en ese caso de APDL, hasta que el warning son amarillos que no tienen ninguna incidencia en el cálculo. Todo esto es preparatorio a la corrida del programa, ¿no? Eh, y acá abajo podemos, si queremos, muchas veces cuando se publica, los revisores preguntan, oye, pero ¿cuántos nodos utilizaste para hacer tu estudio? ¿Y cómo lo hallaste? ¿Y qué tipo de elemento utilizaste? Entonces, bueno, aquí está, es un tipo cuadrático, en el caso de los elementos, y te dicen para qué se utilizan, en mid-side, en la mitad, hay toda una explicación por qué se utilizan esto. Y en el caso de los nodos también todos son mid-side, que están asociados justamente al elemento original que yo pude haber definido inicialmente, si es tetraédrico, si es triangular, en el caso que es una barra es longitudinal, etcétera, etcétera. Y aquí ya estamos en el aspecto de resolución numérica aplicando ANSI. Aquí vemos el tema de las condiciones de borde. ¿Ok? Las condiciones de borde eh, nos deben asegurar o garantizar que lo que yo estoy replicando es lo más cercano posible a la realidad. ¿Ok? Entonces, aquí, fíjense, aquí abajo en la parte izquierda donde estoy seleccionando Stat Structural. Aquí hay una definición tú tienes que decirle, por ejemplo, que esa es la temperatura de medio ambiente en promedio para ese lugar donde estamos sistema contradiciendo de 5 grados centígrados. Recordemos que es una puna, hay una altura considerable de 4.200. Esa es de las bases de ingeniería nos dan este valor, obtengo este valor, pero el tema, empiezo a ver temas de presión. La presión la defino también como, que sería la notificación C, 1.3 megapascal, se ve aquí de esta forma, pero realmente yo tengo que verificar que esté perpendicular a la parte interna del tubo, ¿ok? Es un requisito. Y tenemos, por ejemplo, esta tubería no está sobre el suelo, tiene una soportería y esa soportería yo la debo también considerar, ¿ok? El contacto con el soporte, que sería este. Tenemos adicionalmente dos restricciones o condiciones de borde, que sería la A y B, es decir, la B no hay desplazamiento, me garantiza que no va a haber desplazamiento en esta dirección, y la A me garantiza que no se va a mover el tubo para acá, ¿ok? Ahora, ANSYS por defecto es como cuando tenemos una barra, una viga anclada, dice, bueno, hay un anclaje y ya lo tomo por defecto, pero aquí estamos viendo que esto eh, no está anclado como tal, pero entonces ANSYS me dice, mira, yo no puedo hacer nada si tú no me dices si eso está anclado o no, y sería este Fixed Support que está acá. En la vida real, esta línea evidentemente está pegada a otro spool o a otro tubo de 6 metros, ¿verdad? Que es por donde va el otro cordón del welding. Entonces, de alguna manera, él está aquí haciendo contacto con otra superficie. Estas son las mínimas condiciones de borde que se pueden establecer para este caso. Existen otros autores que han desarrollado cantidad de cosas, pero que a la hora de hacer la simulación no aportan mucho. Lo importante es que podamos establecer lo que yo tengo en la realidad, ¿no? Vamos a pasar a la otra. Aquí, oye, estoy viendo una pantallita ahí. Ok, espera, deja colocarla por acá. Bien. La condición térmica, aquí yo consideré mantenerla igual, 60 grados de Celsius, que me lo da justamente mi piping class, que lo comentamos ayer. Y aquí vuelvo a resaltar que estamos asumiendo 1.3 MPa para simulación. ¿Ok? Llegamos al tema cuando se trabaja con fatiga. eh, yo debo expresar de alguna manera, es decir, mira, esta carga es cíclica de 1.3 megapascal, pero es constante. Sí, es constante.
no me va a variar en el tiempo. Es constante y por eso se llama fully reserved. ¿Por qué? Porque ella oscila entre compresión, presión, compresión, compresión, ¿no? Es la oscilación que va a tener en este caso el ciclo de carga. Por eso aparece este diagrama aquí. No hay en este caso esfuerzo medio, es cero, se considera. ¿Por qué? Porque yo voy de un pico al otro, un pico al otro. 1.3 menos 1.3, 1.3, así, ¿ok? Esto ya es teoría de fatiga, que por cierto, eh, la forma Strain Life, que es el que vamos a utilizar, data del 60. Hay uno más viejo que es el Strain Life, que se usa actualmente, y está también el crecimiento el crecimiento de grieta por fatiga, que esto es ley de, oye, mi amigo, ley de París, ¿no? La ley de París, eh, el siglo pasado, se mantiene vigente y muchos investigadores trabajan con esta forma. Eso es ya crecimiento de grieta, crecimiento, es decir, puedo determinar cuánto va a crecer. No, aquí ya la grieta está, solamente que vamos a hacer el análisis de la fatiga, ¿no? Entonces, estamos con el Local Strain Life y bueno, un concepto muy básico es que fatiga es la deterioración de un material cuando se inicia y se propaga una grieta y cuando está sujeta a cargas repetitivas, ¿ok? Cargas repetitivas. ANSYS, en su análisis de fatiga, me advierte y me dice, mira, tú tienes un abanico para escoger, que son los otros que comenté ahorita, pero el Strain Life, mira, se inicia con una grieta, ya la tengo, ya la diseñé, relativamente puede trabajar con bajos ciclos, ¿ok? Bajos ciclos, la carga es muy alta y cuando trabajo con altos números de ciclos, que si llego al límite de excedencia, puedo trabajar lo que llaman algunos autores vida infinita, ¿no? Porque por más ciclo que haya, no va a haber rotura, sino que me mantengo allí. Pero dice que puede trabajar con altos y bajos también, es decir, para bajos números o ciclaje, ¿verdad? Y alto ciclaje. Dos, creo que no lo mencioné aquí, pero bueno, dos personajes o dos representantes de es Brooke y Shirley han escrito mucho sobre esto y ellos hacen una clasificación, coinciden los dos en algunas apreciaciones, pero ellos establecen qué consideran ellos bajo ciclo y alto ciclo o alto ciclaje. Entonces, por eso insisto, es importante las premisas que colocamos en cada análisis. En mi caso, yo coloco esta premisa, el que me venga a preguntar, yo puedo demostrar con ecuaciones qué es lo que yo estoy proponiendo, ¿sí? Entonces, no es algo empírico. Y la ecuación principal de este método de simulación para fatiga, lo tenemos aquí, la amplitud de la deformación total, se basa en esta ecuación, el coeficiente de esfuerzo de fatiga, el módulo de elasticidad que nunca puede faltar porque recordemos que es un caso lineal, donde aparece la ley de Hooke, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está el número de ciclos a falla, ¿no? Esa es mi ecuación fundamental para el método de Strain Life. Bueno, oye, me adelanto un poco, disculpen. Ya hemos hecho definición de material, ya tenemos el half piping, hicimos la definición del material en ANSYS, hicimos también lo que es las condiciones de borde que son sumamente importantes, hicimos un análisis de convergencia. ¿Alguien tiene el micrófono? Ajá, gracias. Ya hicimos, nos paseamos por convergencia, definimos un mallado, colocamos todas las condiciones de borde, repito, ahora corremos, explicamos de qué se trata el Strain Life, y ahora hacemos la corrida y comenzamos a ver lo que al inicio decía, mira, ahora tenemos los contornos. La vida fatiga, que es uno de los puntos medulares del análisis de fatiga, es ¿cuánto me va a durar esto realmente? Aquí está después que hago la simulación, creo que aquí le coloqué para que se moviera un poco. Vamos a ver si se mueve. No, bueno, anyway.
Ahí está. Ok. Eso es cuando evidentemente ya estoy fatigando de alguna forma, la carga es cíclica, constante, 1.3, y él se comporta de esa forma. Pero cuando hago un zoom, ANSI me dice, oye, sí, tú tienes varios tipos de vida fatiga porque esto representa los ciclos, esto que está acá, pero automáticamente, como yo definí inicialmente que yo voy a trabajar a nivel lineal y que esto es Strain Life, él dice, mira, Strain Life no puedo pasar de 1 exponencial a 9. O sea, estamos hablando de un ciclaje de cuánto, son 9 ceros, ¿no? Entonces, él me restringe y dice, mira, hasta aquí llegas tú. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a darle, mira, tantos ciclos en cada una de las áreas o partes del elemento. Y me está diciendo que el área, se puede interpretar esto así, que el área donde va a haber un mínimo de vida a fatiga es esta zona que está acá, que justamente eh, coincide o aparece con parte de la base elizoidal de la grieta. Claro, existen estas partes también, pero me está diciendo, mira, el mínimo valor que tienes allí es este, ¿no? Y me lo pondera, me dice que es 56,167, ¿ok? Esto es vida fatiga, ciclos de carga repetida que puede soportar antes de fallar. Es decir, yo puedo tener esto para estos ciclos aquí, pero tengo también ciclos en esta parte, tengo también esta parte, pero el mínimo que tendrá es este. Ojo con eso, ojo con eso. ¿Sí? Entonces, este mismo criterio, que son los contornos o las fichas, como le dicen algunos, aquí yo hago un pequeño análisis un poquito más detallado. Ya me dijo dónde está el área mínima o la parte mínima de vida, fatiga. Mire, esto es lo que va a tener menos vida, viéndolo de otro punto de vista. Pero yo puedo hacer un análisis en todas las partes de la grieta, es decir, tengo la base elizoidal y tengo una superficie longitudinal de la zona de la forja de la soldadura. Perdón. Entonces, yo puedo clasificar, digo, mira, según Shirley, perdón, en este caso fue ANSI conjuntamente eh, eh, con el otro autor, hoy se me olvidó, con Brooke, eh, dicen que para bajo ciclaje yo tengo esto. Entonces lo discrimino. Mira, en la base elizoidal tú vas a tener algunas zonas eh, con 359 ciclos. ¿Ok? Entonces eso se clasifica como fatiga de bajo ciclo. ¿Ok? Pero van a haber zonas en la base elizoidal, van a haber pequeñas zonas donde tú vas a tener un ciclo alto. Entonces, esto me indica que lo que había dicho anteriormente, si tengo ciclos muy grandes, es porque la carga es baja relativamente. Esto es toda una teoría que se desarrolla, se explica. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Si tengo ciclajes bajos, es porque la carga realmente es alta. Ahora, ¿pueden convivir las dos? Sí, la bibliografía dice que pueden convivir las dos. Shigley lo explica, y Brooke también lo explica. Pueden convivir las dos. En la realidad, cuando generamos, esto es importante aclararlo, si yo dispongo de un laboratorio para hacer el tema experimental con mi probetica, de la falla y la fotografía, la macrografía, etcétera, etcétera, es posible que yo voy a obtener micro zonas de plasticidad, evidentemente, porque aquí no es todo es elástico y todo es plástico, no. Yo dije que comentaba anteriormente que normalmente esto es un estudio lineal y vamos a estar en la zona elástica, pero esto me está indicando que puede haber en la realidad experimentalmente zonas donde haya incidencia de plasticidad, ¿no? Pero también recordemos que yo exacerbé de alguna forma para la simulación a 1.3, es decir, me fui mucho más allá de lo que es la presión de diseño. Por eso vamos a conseguir estos dos valores, ¿no? Ahora viene el daño de fatiga. Daño de fatiga es un deterioro progresivo que va a tener, en este caso, el material, que también lo medimos con ciclos. Fatiga siempre ciclos, ¿ok? Ciclos. Entonces, eh, me dice, oye, no es casualidad, pero me dice que el máximo deterioro o daño progresivo va a estar en esta misma zona.
que es el que tiene la menor vida-fatiga, ¿no? Aquí vamos a ver si funciona. Ahí se va degradando, o sea, se hace el movimiento correspondiente a la fatiga. Y me dice, mira, Luis, aquí tienes el área de mayor daño, ¿ok? Y cuando lo analizo en detalle, en la base ilosoidal, fíjense lo alto, vamos a ver aquí, disculpen, si logran ver el máximo, 278 y algo. Es este valor que está acá, ¿ok? Y también se hace el análisis por áreas del haz, el metal base, y lo que se llama la forja, pues, la forja que se origina allí. Como otra variable, ANSI te dice, mira, hay un factor de seguridad. Ese factor de seguridad, ANSI dice, mira, si ese factor de seguridad está por debajo de 1, entonces esa es el área menos segura de tu elemento mecánico. ¿Ok? Factor de seguridad. Bueno, nos sigue dando que está acá. Ahí se hace la simulación, el movimiento, y aparece que el mínimo valor de factor de seguridad lo tengo acá. Es decir, ahí el zoom, disculpen, no se ve bien, pero justamente es en el área de la base helizoidal de la grieta. ¿Ok? Por otro lado, calculé o estimé para este ejercicio, se puede estimar una deformación elástica equivalente. No sé si ahí se ve, ahí se ve. Y la máxima elasticidad justamente cae en esta misma zona que hemos comentado ya, eh, tanto de vida-fatiga como de daño por fatiga. ¿Ok? Hay una deformación elástica, sí, ahí está, ¿no? En esa zona. Hay en otras zonas, ojo, como repito, o sea, hay en otras zonas, pero esa es, en este caso, la máxima deformación que se consigue, que te lo especifica, es 0.0 y tanto, ahí no lo logro ver bien, disculpen, de deformación elástica, ¿ok? Ahora, deformación plástica, así dice, no, yo no tengo deformación plástica, no tengo nada para el elemento que tú estás diseñando y que tú estás simulando con esa grieta lisoidal. Entonces, tenemos al menos 5 elementos o 5 conceptos de lo que es el análisis de fatiga para este caso, y se hacen algunas recomendaciones en base al resultado que se obtiene. No puedo inferir resultados de otros, o sea, es decir, puedo compararlos, pero no es que no puedo ser subjetivo y decir, no, lo que pasa es que yo creo porque yo tengo la experiencia. No, no, en investigación uno expresa lo que halló en la simulación. ¿Ok? Así no tenga sentido para algunas personas, ¿no? Eh, entonces, dado esta tubería que pertenece a esta planta de litio, que fue un desarrollo numérico, ¿verdad? Se hizo una metodología, ¿verdad? Paso a paso. Vimos, oye, que la zona de la forja, de la soldadura, en su base helicoidal, es donde realmente existe un punto interesante para análisis, ¿no? Dice, eh, aquí lo dice, ¿no? Donde la localización es esa base helicoidal de la grieta, ¿no? ¿Qué ocurre en esta FWZ? O sea, el punto más bajo de vida-fatiga, también se habla de que, o conseguimos bajo ciclo, y se identifica por qué se llama bajo ciclo, que también está localizado el daño. O sea, tanto la vida y el daño se localizan en la zona del FWZ, específicamente en la base helicoidal de la grieta. ¿Ok? Para tantos ciclos que ya lo mencioné anteriormente. Vamos a ver, estas son algunas conclusiones. Fíjate, el factores de seguridad, aquí se habla de la base del metal porque, como les decía anteriormente, ahí me dice, mira, este es el mínimo que tienes, está por debajo de 1, pero existen otras áreas también, ¿no? Pero este es el que debes tener como prioridad, ¿ok? Por eso es aquí el metal base. Ahora,
esta sugerencia de operaciones está en línea para mantener esta sección de la tubería eh, donde el crack está siendo reemplazado. Oye, me disculpan ahí la traducción. Algunos tipos de análisis han sido sugeridos, tales como de repente esfuerzo por corrosión, el craqueo, el hidrógeno introducido ahí en esa zona o procedimientos de soldadura. Es decir, estos pudieran ser causas válidas, demostrables, por las cuales se está consiguiendo como un centro donde me dice que la vida a fatiga pasa en esa zona, donde va a estar el mayor daño, donde el factor de seguridad es el mínimo factor de seguridad que hay allí, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué se busca con esto? Esto es un estudio muy particular para lo que se definió anteriormente, es decir, es un estudio focalizado en una planta de litio con sistema contra incendio que está sustentado por una ingeniería y que se hizo una simulación, una aproximación numérica. Ahora, ¿qué se sugiere o siempre es hacer comparaciones, ¿verdad? Por ejemplo, con técnicas de soldadura, yo puedo cambiar, no trabajo con RW, pero puedo trabajar con GTO o SMAW, ¿no? Marco sumergido, este tipo de cosas. O puedo variar la calidad del material, puedo colocar otro material a ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, hago comparaciones tanto en lo que es el procedimiento de soldadura y hago comparaciones con variando el material, ¿ok? Y aquí vienen algunas recomendaciones muy básicas. Por ejemplo, se puede sugerir mantener en lo posible el punto más bajo, o sea, mantener el punto más bajo posible el flujo a través de la línea, compensando con otras líneas existentes del sistema contra incendio. Hacer mediciones frecuentemente, aquí dice que mensualmente, pero bueno, de carga, actualizar va comportando o si puedo derivar bajar ese caudal o pasar, bypassear esa línea para otra, ¿no? Bueno, las mejoras o ejecuciones de reparación en caliente, ¿verdad? Que son muy comunes, también se puede hacer. Aquí comentaron, bueno, hay muchos que se hace con fibra, etcétera, etcétera. Eso también es muy válido, todo depende del costo operativo. mm, Eso hay que evaluarlo también. Esta otra opción, mira, reemplazo todo el tubo y ya está, como yo lo he visto en la historia, ¿no? Mira, o sea, yo no quiero ningún estudio, no quiero nada de eso, a mí me sale más económico reemplazarlo, ¿no? Debe tener mucho dinero, pero lo hacen. Eh, Muchas veces porque hay desconocimiento que se pueden hacer otras cosas, ¿no? Y como punto final, aquí dice que cualquier método numérico, recordemos que son aproximaciones, ¿ok? Y que siempre sugerimos, sería genial que este mismo caso yo lo pueda verificar experimentalmente, ¿ok? Eh, Usar diferentes pipelines, ¿verdad? En procesos de planta, en plantas de ciclo combinado o en mejoradores de crudo o en plantas de energía. Eso es lo que hemos llegado a recomendar, por lo menos en principio, bajo los resultados que obtuvimos. Y creo que hasta acá llegó nuestra presentación. ¿Qué sigue ahora? Algunas aproximaciones o estudios posteriores que ya estoy iniciando a trabajar en ello. Es que en sitio yo, bueno, tuve la posibilidad de presenciar varios casos de grietas, ¿no? En equipos y en tuberías. No se aplicaba nada de esto, evidentemente. Había otro conocimiento, lo trataron de solucionar por otras formas, que al final no resultó mucho, pero eh, estadísticamente existen sistemas estadísticamente hay un tema de eh, lo que son los procesos estocásticos a través del modelo de Markov, eh, para yo teniendo repeticiones de grietas en sitio, yo puedo elaborar un modelo y conjuntamente con el elemento finito yo puedo definir o predecir una grieta. Esto en el campo de la investigación son muy pocos, por lo menos en el estado del arte que yo he hecho hasta ahorita, son muy pocas las cosas que se ven, pero sería muy interesante y muy práctico para la industria en general decirle, mira, sí, esa grieta tiene 2 años ahí, como decían, eso siempre falla y siempre mandamos a repararla, pero
bueno, si tú tienes una probabilidad y puedes predecirla, sería genial. Estos modelos nos pueden acercar a eso con el apoyo de el método infinito. Es una integración que se hace entre los dos modelos. Le agradezco mucho su escucharme durante cuánto, más de una hora. Quizás sea lo más corto, pero bueno, creo que hay mucho por explicar, por compartir. Y bueno, ahora esperamos que ustedes puedan hacer sus valiosos comentarios, aportes y preguntas. Vamos Perfecto, a estar acá. gracias, Luis. Bueno, si desean formular preguntas, con gusto pueden levantar la mano y plantearlas con el micrófono o con el chat. Mientras se animan a hacerte algunas preguntas, te dejo una pregunta como medio reflexión, porque tú eres el que ha estado inmerso en tu trabajo y en la planta donde estabas haciendo el análisis. Después de haber hecho este trabajo, el día de mañana, si tú estás en una planta de proceso o de procesamiento de algún tipo, minera, materiales, petróleo, power, ¿cómo trasladas esto a una aplicación práctica? O sea, digamos que la industria donde estás tiene recursos para decir, tengo licencias de ANSYS, tengo personas que saben manejarlo y están bajo tu responsabilidad. ¿Qué provecho le sacas a esto en una industria? Un caso directo, ¿cómo lo harías? Bueno, lo primero es interesarme en hacerlo, ¿no? Yo estaría interesado, de hecho, tuve una posibilidad en Argentina en una ocasión, Ujú, no esta planta de litio, sino una planta química. ujú. Se me pidió el apoyo, nadie conocía, o sea, nunca habían utilizado la herramienta y yo le hice algunas aproximaciones de casos muy sencillos, ¿no? Casos muy prácticos para ver esfuerzos, para ver qué tipo de soldadura podrían colocar o reforzamiento en la soldadura y realmente prácticamente lo que yo necesité fue un software que tenía la empresa y me apoyé, por supuesto, en el diseñador, no lo tengo que hacer yo todo, lo puedo hacer, ¿no? Si me corresponde. Básicamente interactuamos tres personas, o sea, dos personas y yo, el de campo, que trajo la inquietud, un chico que ama el diseño, pero que no era su función dentro de la planta, me proporcionó el modelo, yo lo mejoré, o sea, lo trasladé pues al software y le hice algunas aproximaciones en un informe muy sencillo. No sé, eso me llevaría, ¿qué? 3, 4 días hacerlo y lo planteé. Entonces, muchas veces, para complementar un poco, a veces nos damos cuenta que sí, muy bien hay mucha experiencia, pero que es importante, pero hay formas y métodos mucho más sencillas y mucho más económicas de dar propuestas en la industria. Eso es lo que creo. Perfecto. En este caso, yéndome como a lo directo y a lo tangible, me quieres decir que si yo tengo, no sé, una bomba cuya succión tiene fallas recurrentes y en teoría estamos cumpliendo todos los estándares, pudiera analizarse un poco más a profundidad qué es lo que está ocurriendo con esta herramienta en un Por, su- tiempo económicamente viable, o sea, por es rápido, es supuesto, sencillo, ¿no? por supuesto, y por supuesto que sí, y a veces hay empresas que le dan mucha importancia a este tipo de temas y lo que hacen es que subcontratan un servicio Ujú. para desarrollar este tipo de análisis, ¿no? Y esos análisis a veces no son económicos, pero siguen siendo mucho más factibles que contratar todo un servicio para investigar, para hacer pruebas experimentales y sobre todo el contexto donde podemos estar, porque es posible que nos toque trabajar, como ha pasado, en medio de la nada, donde no tienes al alcance de muchos servicios. Entonces tú debes al menos intentar hacer algo y proponer, por supuesto, basado en una ingeniería, basado en fundamentos teóricos conocidos y que se pueden demostrar. Te entiendo. Y sobre Por su- todo que tú mencionabas algo interesante, que es algunas empresas reemplazan la tubería. Lo vemos todo el tiempo en todo tipo de industria. Pero hay algo que yo veo potencial tremendo en esto, que es el problema no es reemplazar el tubo o el costo del tubo o de la válvula, si fuera el caso. El problema es que tengo que parar la producción típicamente y eso es un dolor de cabeza y un costo enorme. Entonces, si yo puedo, digamos, tener una herramienta adicional que me diga, mira, si esta tubería que aparentemente tiene un diseño correcto falla repetidas veces,
una de las cosas que pudiera hacer en un tiempo corto es un análisis de este tipo de elementos finitos y ver si es que está ocurriendo algo que yo no puedo analizar de otra manera, ¿no? Sí, sí, de hecho, considero que esto es un análisis muy básico, es bastante básico. Hay unos que son más complejos, que exigen más, pero se hacen. Y en este caso, este estudio es validado también, ¿no? O sea, creo que hay algo de abrir, dar la oportunidad de ver otras cosas y siempre hay una inercia a lo nuevo, pero hay empresas serias que lo hacen, que tienen desarrollo de este tipo de software, de simulaciones, y es efectivo. Voy a nombrar una, Flowserve, que es una empresa a nivel mundial, lo tiene, lo vi, Claro. trabajan con ANSI para todos sus productos. Entonces, es cuestión de open mind un poco y de analizar que hay ciertamente otras vías pues para mejorar, ¿no? Perfecto. Bien, entonces vamos a empezar a dar la palabra a los que están acá a la espera. Tenemos en primer lugar a José G. Está OCG. aquí. Ajá. Si puedes formular tu pregunta, José. Saludos, buenas noches. Saludos. Luis, Buena. excelente, tú, muy profesional, muy humilde de conocimiento también. De verdad que te felicito por brindarnos tus conocimientos y de forma muy amable, pues. Y Gracias por el cuando ánimo. comenzaste, sí, cuando comenzaste dijiste que también trabajaste con SolidWorks. Son tres preguntas. Eh, ¿Por qué Que sean no fáciles, seguiste, José. por qué no seguiste trabajando con SolidWorks y te cambiaste a ANSI? Ah, Sé que es un motor más fuerte, pero también hace este mismo análisis. sí. Bueno, porque la corporación donde trabajaba tenía licencia para SolidWorks y yo quise, yo me permití porque yo estaba como, en ese caso, tenía una jefatura de ingeniería y podía tal vez sugerir algunas cosas, pero cuando vieron el costo de ANSYS, no. Sí, entonces dije, bueno, trabajo con SolidWorks, al final obtengo algunos resultados, aunque ANSYS tiene, creo que tiene un espectro mucho más amplio para hacer otros análisis, pero en el caso de fatiga y de esfuerzo lo tiene, y bueno, y por eso lo planteé. Y ANSYS que lo vengo conociendo desde hace un tiempo ya, y tratando de mejorar siempre, pues. Fue Sí, por esa razón, no fue por otra, pero esa fue la razón. ya. Pero no deja de ser SolidWorks, no, porque yo manejo SolidWorks. No, Eh, no, no, por supuesto. pero manejé ANSI y realmente es complejo. Es más complejo que SolidWorks. Sí, bueno, eso es lo que siempre me han dicho y es como más amigable el SolidWorks, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. La otra pregunta es sobre, o sea, lo que no entiendo de tu presentación, de tu estudio o de esta ponencia, ¿por qué no? O sea, lo que yo estuve muchos años también en la industria en la industria petrolera y fui analista de fallas, hice Mm, mucho análisis de fallas, vi muchas fallas y estuve con gente de la Simón Bolívar haciendo mm. estudios, con muchas laboratorios y todo eso. Entonces, mm, o sea, una falla en una tubería, como te decía ayer, de contraincendio, no sé, es Ujú, algo así como que uno dice, pero ¿cómo pasó esto? Esto no es posible. Pero sí yo mm. vi, o sea, sí tiene o sea, esto cuando uno se traslada al campo, uno dice, bueno, esto no sé cómo, no sé si sigo aquí en la presentación, pero si tú esto lo adaptas como lo decía el ingeniero Pavel, a la descarga, una tubería, la descarga de una bomba que tiene una frecuencia, porque la frecuencia te la genera el equipo rotativo, ahí sí, porque empezamos a ver ciclos que son inducidos por las vibraciones de la máquina, ¿entiendes? Entonces, ahí Sí, sí tiene coherencia esos ciclos que superan la capacidad del material, pues entonces ahí sí tiene coherencia, pero
en una tubería contra incendio que, o sea, puede ser que sea un, no sé, no sé, no, realmente no No lo me, ves, no te cuadra. no. Bueno, Lo otro yo que ahí te quería digo, sí, agregarte ajá, para ya sí. dártela es sobre, por ejemplo, hay tuberías de, no sé, donde yo trabajé, habían tuberías de 8, de 10 pulgadas de línea contra incendio Ujú. y había muchos soportes, como tú dices. Eh, en los anillos de tanque, bueno, eran más delgados, pero habían soporte. Entonces, pudiese pensar también que en este caso tuyo hay un crecimiento térmico que también va a incidir sobre la presión, es una carga adicional a la presión interna que puede tener y a los ciclos que se va a añadir el crecimiento térmico o la expansión térmica, pues, que eso va a crearte un esfuerzo, una carga, ¿no? Se va a concentrar sobre esa falla y es un elemento adicional a, a esta carga que estás poniendo por fatiga y debe considerarse si se llevase una carga, si se llevase al campo real, ¿no? Seguro. Porque bueno, es un elemento adicional, pues. Era eso que no sé si, Sí, por ejemplo, este tipo de tubería, lo bueno, que pasa es que no lo estamos viendo donde, yo sé que es no, un ensayo que estás haciendo para aplicar la herramienta y es una simulación, eso pues. Sí, realmente, sí, sí. Oye, tu y apellido, bueno, era disculpa, eso. nosotros no conocemos, tu apellido, G, ¿qué es? Gil, José Gil, Gil. José Gil, claro, vale, sí, José Gil. Bueno, José, gracias por tu comentario que me ayudan porque tú estabas hablando y el otro hemisferio estaba tratando de pensar en algo, ¿no? En una ocasión en Argentina quise hacer algo pero, enfocado a esto y un especialista en materiales, una doctora me dice, no, pero vamos a variar ese flujo, Luis. Vamos a meterle otros ingredientes al flujo para hacerlo más atractivo. Y entonces la señora empezó a desarrollar una cantidad de conceptos a nivel de materiales que yo no manejaba. Es decir, entiendo, trato de ponerme en tu lugar y entiendo tu postura y dice, oye, pero esto como que no. Te puedo mostrar en las bases de datos que ya tienes acceso libremente, que puedes descargar cantidad de artículos de experiencias experimentales y reales en la industria, donde vas a conseguir de todo corrosión, inclusiones soloduras mal hechas, vibraciones que vienen por otro tipo, el medio ambiente, o sea, hay una cantidad de agentes que podíamos complejizar el tema. Lo podemos complejizar, pero son más variables y esas variables se las tengo que decir a ANSI, oye ANSI, ve, ahora tienes todo esto, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y en el caso de lo último que me decías, eh, Te hablaba del crecimiento para térmico y de Sí, la... sí, ajá, la parte térmica. No, en este caso, no, José. Yo no, yo solamente toqué una variable, que fue la presión de diseño. Ujú. Si te das cuenta, si recuerdas, yo dije, mira, yo mantengo los 60 grados Celsius que me está diciendo y por supuesto la temperatura externa, que es el medio ambiente en ese lugar de la planta. Pero, Claro, claro. sí, sí, o sea, no me fui más allá. Pero lo que tú estás planteando son puntos para investigar y para complejizar el tema. Es posible que no se parezca mucho en el caso de la experiencia que yo tenga o que tú tengas, pero seguro que hay otra gente que sí la tiene. Dice, no, mira, esto falló y no sabíamos por qué y cuando nos pusimos a investigar se halló esto. Esa es más o menos la idea ahí, Sí, José. claro, lo que pasa es que, Luis, yo estaba pensando cómo se mueve esa tubería, o sea, cómo lo mueve la presión, porque la presión no la puede mover, porque es una presión es un sistema presurizado, entonces, cómo se crean los ciclos para crear la fatiga? O sea, entonces decía, la Sí, única manera es que se mueva por el crecimiento térmico, pero eso es porque eso no sería unos ciclos que pueden llevarte a la falla, entonces, sí, entonces claro, por eso eso es te lo dije, fatiga. ¿no? Pero la presión interna es estática, o sea, a menos que tú estés, o sea, yo sé que lo que tú estás tratando es reproducir un ensayo de laboratorio en ANSI, pues, pero cuando No, bueno, es nombraste, numérico, es numérico. Es pero como exacto, sería ideal llevarlo al experimental, como nombré, pero se definió, recuerda que yo definí, o sea, hay que definirlo, el concepto de fatiga y cómo lo fatigo.
¿Cómo lo fatigo? Una Claro, carga pero cíclica lo único que tú constante. estás, pero exacto, pero lo único que estás, o sea, no sé, lo que pasa es que yo soy de campo, pues, Vamos, pero No, dale, dale. Sí, vamos a no, bueno, hacer, vamos a hacer sí, algo para colaborar un sí. poco y tal vez tratar de entendernos mejor y no extender tanto esta sola pregunta. Yo voy bueno, a está tratar de bien, está bien. aportar un poco en esta pregunta. Sí. Luis, Luis, la fatiga o los ciclos de fatiga, o sea, los ciclos de Sí. esfuerzo, se están produciendo. Lo que está causando el ciclo de esfuerzo es por presurización interna y despresurización interna o por movimiento de la tubería Exactamente. o sencillamente estoy generando la fatiga sin indicar cuál es la causa. Esa es Bien. ese es La justamente. pregunta es esa, Bueno, Luis. ahí la premisa es que para el servicio de esa agua, que normalmente es agua cruda, ¿no? Hay un PD definido ya, ¿no? Hay un PD definido, establecido, y yo digo, no, mira, yo voy a ir más arriba de esa presión de diseño. Y yo lo pongo a fatigar. Yo como con la fatiga, Claro, con la teoría de la fatiga. por Ah, presión lo que dice interna. José es muy cierto. Yo pues sí, oye, pero, claro, pero por eso es una simulación. Por Claro, eso es una claro, simulación. pero lo que te Y quiero si te... decir es que esa tubería no fallaría en condiciones normales porque no estaría sometida a fatiga. Ahora que tú me digas sobre presión, sí, pues yo Claro, la claro, pasé claro, al límite de plástico, sí, ¿sí? claro, sí, Por exacto. Si presión. tú la trabajas en uno, como está el piping class, no tiene por qué fallar bajo ese concepto. Puede fallar por otra No, ella cosa. fallaría en uno punto Sí. cinco, en 1.3 por fatigas, si la somete a fatiga, pero no por una presión, no por una presurización, no, porque son dos variables. Claro, y de eso se trata, José, la aproximación. De eso se trata. Ujú. Ok, Ok, entonces, bueno, está bien, Bien. gracias. No, Luis. gracias a ti, José, por la intervención que nos pone a todos a pensar y a compartir. Ajá, está bien, gracias. vale, perfecto. Ajá, Jonathan, creo que había tomado la palabra, ¿no? No. No, estaba, bueno, ok. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces luego teníamos acá, creo que había alguien, pero se desconectó. Ah, ya, ahí está. Abraham Poole. Agustín, habías tomado la pregunta, no sé si la quieres plantear. ¿Cómo les va? No sé si me escucha. Sí, perfecto. ¿Cómo les va? ¿Quién Buenas es tardes. Agustín? Hola, Sí, Agustín. Bueno, saludos de Argentina. Bueno, no, muy oye, interesante che, toda querido. la ponencia. Muy interesante también la pregunta, pero yo creo que, bueno, por el tema de José, que había preguntado el tema de que no se sometía a cargas cíclicas porque era una bomba contra incendios y obviamente al no estar todo el tiempo funcionando, nunca va a estar sometido a fatiga, pero se puede dar en otros casos, como por ejemplo en una explotación de petróleo, que todo el tiempo tiene extracción de crudo. Entonces, en ese caso sí se podría someter a fatiga la tubería. Pero más allá de eso, otra cosa que quería preguntar era, ayer mostraste, Luis, todo un diseño de una planta y te quería consultar qué software usás para hacer ese tipo de diseños. Y si en caso de, por ejemplo, tener tuberías a 90 grados o algún otro, digamos, en un ángulo determinado, si bien también se va a tomar la sección media, digamos, la mitad del tubo, Sí, ¿qué cantidad se toma, digamos? O sea, porque, por ejemplo, no es lo mismo tomar el codo solo que tomar el codo más una distancia. No sé no, muy si se bien. me entiende. No, bueno, lo primero es, tú sabes que cada proyecto, según las condiciones del owner, de los accionistas, pues el proyecto dice, mira, yo quiero que me trabajes con tal software de diseño. En ese caso fue Navisworks que se trabajó, y bueno, se van generando las maquetas a diario, etcétera, etcétera, para el trabajo de todo el equipo, ¿no? Esa filosofía, vamos a llamarla así, de particionar, eso aplica para todo. Es decir, para todo elemento, si yo tengo una brida, un accesorio, lo puedo seccionar, a menos que sea un elemento que tú diseñes muy pequeño, porque la discretización también va en base al volumen de la figura que tú tienes en 3D. Entonces, ojo con eso. Bueno, y si tienes un software, que esos softwares son costosos, que manualmente lo tienen las organizaciones, pero puedes bajarte la aplicación de estudiante que funciona muy bien para hacer este tipo de análisis. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos.
Ok, entonces, continuando, tenemos acá a Abraham Poole, que había solicitado también la palabra. Abraham, si estás por ¿Qué allí, tal? ¿Qué tal? ¿Sí me escucha? adelante. ¿Sí me escucha? Sí, Me sí. manda Fede, Sí, pedir una disculpa. Pues antes que nada, muchas gracias, doctor Luis, por compartir así que este conocimiento. Este, pues sí, mire, nosotros nos tocó participar. Yo soy analista de flexibilidad de tuberías y hubo un caso particular. Obviamente estábamos analizando una línea submarina y esta línea, ya cuando se hizo el tendido y se hizo el estudio de integridad mecánica a través de los diablos, un tramo presentó una laminación. Entonces era una línea de gas y pues básicamente pues el cliente pues al escuchar esto dijo, no, pues sabes qué, cámbienme todo el tramo, así como comentó el ingeniero Pavel, ¿no? O sea, para el cliente, no, 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 a mí no me hagas tanto rollo, cámbiame el tramo y déjate de perder el tiempo, ¿no? Pues De vuelta. obviamente pues es correcto, ¿no? Pues ahora obviamente el constructor dijo, no, pues mira, o sea, cambiarte el tramo de tubería en un área submarina, o sea, tú sabes todo lo que me va a conllevar. Entonces, pues obviamente, pues ya el proyecto ya no le era redituable, ¿no? O sea, si se iba a hacer esa operación. Entonces, pues básicamente, ahora sí, como mencionaba, ¿no? O sea, se buscó ya dentro de nuestra área, pues ya esa parte para ahora sí que para contrarrestar más que nada lo que el cliente quería, porque pues sí era un gasto sumamente exponencial, pues se llevó al estudio, ¿no? A lo que usted está realizando. Nos apoyó en ese entonces un doctor del Politécnico Nacional de México, o sea, yo soy de México, entonces el doctor Jorge Luis, entonces Ok, él básicamente pues se pidió la asesoría de ellos que tienen pues su centro de investigación de integridad mecánica, ¿no? Entonces, pues él excelente. era doctor en mecánica de fractura. Entonces, pues ya se le llevó a él el caso, ¿no? Y pues básicamente él a rango, ahora sí que nos dijo de que pues dice, pues no es nada más cambiar la tubería, pues por todo lo constructivo que se lleva, ¿no? No es como lo mismo, o sea, cambiar una tubería aérea o que esté enterrada que ya submarina, ¿no? Entonces, el doctor pues hizo, así como usted en la simulación con ANSYS, ¿no? Nosotros le pasamos básicamente todas las reacciones en los puntos donde él nos Mm, dijo ciertos tramos, les pasamos las reacciones de acuerdo al modelo de flexibilidad que nosotros habíamos realizado. Pues así que lo que usted nos comenta, ¿no? Pues toda la información técnica de ingeniería también se le compartió. Igual él, como ya tenía igual algunos estudios con probetas de materiales, hizo también la simulación de la soldadura de acuerdo a unos modelos que él ya tenía. Entonces, básicamente, como usted menciona, ¿no? O sea, cada área tiene su expertise ahora sí, de complementación. Entonces, básicamente el doctor hizo ese tipo de análisis y lo formuló y lo defendió con ASME FS-1, que es equivalente al API 579. Entonces, exacto. con ese tipo de casos también, bueno, que creo que son varios factores que te ampara, que ahora son grietas, laminaciones. O sea, en este caso también sería lo mismo si quisiera uno amparar ese tipo de situación. Sí, por supuesto. Bueno, fíjate, son las cosmovisiones que hay, ¿no? Tú como analista de esfuerzo, haces análisis de esfuerzo y bueno, tu equipo al menos eh, tomó la mano de esta persona que es especialista en fatiga, ¿no? Es correcto. Sí, mira, claro, los casos pueden variar, ¿no? Hay casos que son, vamos a decir, básicos, pero hay unos que son más complejos y sobre todo en este caso las variables son diferentes, ¿no? Es un gasducto, mencionaste. Me viene a la Sí, mente, bueno, aunque en México tiene Pemex, tiene normas Pemex, pero también seguro que trabajan con ASME. He tenido oportunidad gracias a Dios, de participar en la revisión de algunos artículos de doctores de allá de México, justamente en el área de grietas.
y sobre todo en líneas undersea, que no sé, Jonathan, en una ocasión trabajamos en Caracas, Venezuela, para un proyecto donde había agua salina, creo que en el lago, y se trabajó con un piping class que es diferente, ¿no? Evidentemente. Pero sí, es el mismo principio. Claro, aquí lo bueno es, la buena noticia, que este doctor tiene probetas o tiene la forma experimental de corroborar que él va a hacer su análisis numérico, seguro que sí. Yo ya lo hizo, lo tiene, lo debe hacer y va a comparar con la parte experimental. Entonces, cómo hacer el match y dar propuestas más acertadas y más complejas y más complementadas. Pues esa es la idea. Pero ojo, la simulación también es completamente válida, ¿no? Completamente válida. Sí, 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 de hecho él hizo eso el modelo referente a las probetas, por ejemplo, la profundidad de la soldadura, todo eso él lo trasladó al ANSYS. Entonces hizo igual, así como usted que hizo la profundidad de la De la grieta, grieta, de la es grieta. correcto. Sí, entonces él con Sí, el reporte de integridad mecánica que le se entregaron a apoyó, pues. Pemex, bueno, Se se apoyó. apoyó, es correcto. Ujú. Y ya hizo la configuración de la grieta en el ANSYS. Bueno, Entonces sí se bueno. podría fundamentar también ahí, ingeniero, así para no acortar el tiempo. Por supuesto que sí, Ah, por ok. supuesto que sí. Y el estándar que mencionaste también es complemento a los análisis que se pueden hacer. Mientras más compacto y más integral sea el análisis, mucho mejor, porque bajamos la incertidumbre. Y debemos Ah, ok. demostrar realmente con números y con análisis que eso puede funcionar. O la propuesta que estoy haciendo puede funcionar y te va a ahorrar, que ese es el otro tema, ¿no? Que es bien Sí, importante. Yo diría que importantísimo. Bueno, sí, gracias. gracias por esa experiencia y que nos nutra todo, pues. Sí, muchas Perfecto, gracias, doctor. entonces, Un gusto. gracias, Abraham. Gracias, gracias. Perfecto, entonces, bien, Jonathan por acá también nos va a compartir alguna, aprovecho de no se me olvide de comentarle al grupo entero que Jonathan es coordinador digamos, a medio tiempo y yo el otro medio tiempo de esta actividad. O sea, que esta actividad que está desarrollando Luis ha tenido el apoyo desde Sí, Venezuela de soporte Jonathan, de que ha Jonathan. trabajado para que la podamos llevar a cabo. Adelante, Jonathan. Sí, no, yo lo que quería comentarle un poco, llegué tarde al ciclo de preguntas, pero así, digamos, hacer un overview de lo que ha estado presentando Luis desde la visión desde la fase de ingeniería, ¿no? Una tubería desde que sale de fábrica, ¿ok? Hasta que llega a un sitio donde se está instalando en construcción, fácilmente pasa por 15 sistemas de movimiento y almacenamiento, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que si sale con una prueba de certificación de la fábrica que no tiene ninguna falla a nivel estructural, en el proceso de llevarlo, instalarlo, un barco, apilarlo, volverlo a apilar, volverlo a trasladar, llevarlo al almacén, movilizarlo, construirlo, limpieza, puede ser, bajo condiciones ideales, que puede haberse afectado la tubería, bien sea por aplastamiento, están compiladas dependiendo de cómo haya sido almacenado. Ya cuando entra en construcción, ya cuando comienzas a meterle pruebas de hidrostática, ya comienzas a fatigar la tubería. Luego viene la etapa del comisionamiento, que se trabaja con pruebas con menores presiones que la prueba hidrostática y se pone en servicio el sistema. Ya cuando entra el sistema, si es un sistema contra incendio, si está dentro de las filosofías básicas de la planta, este sistema se prueba un día a la semana. Se arranca el sistema y se hace monitoreo de las bombas. Ahí inmediatamente todo el sistema se empaca con la presión de operación con el que fue diseñado y se apaga el sistema. Otro aspecto, en condiciones ya las tuberías puede ser premisa que hay unos tramos que están enterrados, otros que están a la intemperie. Por dilatación de efecto térmico, hay dilataciones térmicas, más allá que el sistema esté estático. ¿Ok? Al igual el funcionamiento de las bombas jockey, que son las bombas principales del sistema contra incendio, cuando detecta aumento de presión o baja de presión en el sistema, se encienden. ¿Ok? Se encienden y se apagan. Entonces, en ese arrancar y parar de las bombas jockey, en condiciones normales de operación, porque así funcionan las bombas contra incendio, el sistema se fatiga por presión.
Eso es lo que quería más o menos agregar a Complementar. todo lo que han estado hablando y a todo lo que está explicando Luis. Y eso pasa con cualquier sistema operativo o cualquier servicio de planta. Sí, Era sí, eso, sí. estimado. Gracias, Jonathan. Sí, Perfecto. es que repito, hay muchas variables y el amigo que, en este caso Abraham, que es especialista en hacer estimaciones de esfuerzos, no sé si, me imagino que trabajará con el CISA, no lo sé. Bueno, pero es que la teoría y el principio de hacer análisis de esfuerzo, hay una cantidad de aspectos que tú debes considerar para el trato de una línea nada más. Zona sísmica, viento, calor, nieve, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dijo bien Jonathan, la fatiga se puede generar por muchas cosas, aún cuando yo la diseñé bajo unas condiciones perfectas de presión y temperatura, como mencionó ayer Pavel. Sí, yo la diseñé así, pero yo no sé qué es lo que está pasando allá. Y la gente que está en campo lo sabe, lo ve. Oye, ¿por qué está fallando esto? Bueno, entonces ahí es donde entra uno y dice, bueno, vamos a analizar, vamos a hacer un análisis causa-raíz de esto. Y si hay algo por allí de grieta, bueno, vamos a meterle, vamos a apoyar con ANSI y hacer este tipo de propuestas. Perfecto. Bueno, Estaba una otra para, persona, Rubén, creo que Rubén, ujú. no sé si Rubén tenía la mano levantada, A ver, bueno, si hay alguien más. Yo tengo mientras tanto una pregunta breve. Tú desarrollaste este, pero que no sea tan difícil, Pavel, porque oye, mira, vamos, ya el agua se me va a acabar ya. vamos a ver. Vamos a ver. No, mentira. No hay pregunta difícil para usted, estoy seguro. Mire, no, la pregunta más bien es siempre sobre el campo de aplicación. Tú has estado presentando este caso con respecto a los análisis para una tubería. em, no necesariamente quiero decir que tú lo lleves a la práctica o lo hayas hecho antes, pero entiendo que el ANSYS igualmente es aplicable para este tipo de análisis a estructuras. Te hicieron alguna pregunta parecida ayer y la referencia que yo tengo, no en estructuras, sino en vehículos, es la que se realiza en los aviones. O sea, los Seguro. aviones están trabajando día y noche, vamos a decir, no de manera continua, tienen paradas, pero están trabajando casi de manera interrumpida desde que salen de su fábrica, este, ellos a unas condiciones que son condiciones previstas, o sea, la presión atmosférica, los Mm. vientos, los máximos vientos, etcétera. Y sin embargo, cada cierto tiempo todo el fuselaje tiene que revisarlo porque está sometido a una fatiga increíble, ¿no? La pregunta es, ¿el ANSYS tiene estas aplicaciones también en estructura, en otro tipo de campos donde se le puede realizar estos análisis tipo elemento finito, aún en una planta industrial? O... Bueno, yo sabía que venía una pregunta difícil. No, bueno, ANSI es muy versátil, tiene cantidad de módulos, cantidades, no sé si son 10, 12 por allí en la última versión. O sea, como todo software se va renovando anualmente y le agregan siempre algo, mejoran siempre algo. En el campo del automovilismo, eso es de punta. Todos los diseños que actualmente hay pasan por ANSYS. Es impresionante. Sobre todo transferencia de calor, SFD, o sea, hay un módulo solamente de transferencia de calor que yo no lo manejo, no lo manejo. Justamente porque al manejarlo tienes que meterte con transferencia de calor, conocer el principio, o sea, pero como más me llama la atención el aspecto mecánico, ahí me he quedado, pues, ¿no? En esta parte de piping. En estructura no sabría decirte, Pavel. Estructura, sí conozco otro que es muy famoso, el SAP, que siempre lo usan para análisis en los nodos y tal. No sé, tendría que revisar a ver. Y lo otro que hablaste, no sé si me dijiste equipo que al final acaba un bezel, en el Ujú. caso de un recipiente que también el año pasado creo que mostré una aproximación de un caso real, no se sabía qué pasaba en el interno de un depurador, etcétera, etcétera. Y bueno, y se hizo un análisis, ese fue un análisis de esfuerzo por ANSYS y se vieron, se hicieron algunas recomendaciones. Que por cierto, eso fue publicado en una universidad en Colombia, la UIS, Universidad de Santander. Entonces, sí tiene varias aplicaciones. Próximamente yo estaré trabajando es con unos equipos, unos reactores. Pero en el caso de, me disculpa, pero en el caso de estructura no lo he visto o quisiera decir no lo sé, tendría que revisarlo.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos entonces a cerrar. Dejo o cerramos con la última persona que levantó la mano acá, que está, entiendo que es J. Enríquez. Si tienes algún comentario o pregunta, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi Buenas nombre es tardes. Josué Zárate, de Hola, aquí de José. México. Sí, Adelante. sí, muchas gracias. Pues muy interesante lo que estamos conversando, ¿verdad? El día de hoy. Y nada más para complementar lo que decía el doctor Luis Espinosa. Sí, bueno, yo he trabajado la parte de ANSYS con la herramienta del Workbench, precisamente Workbench. para el análisis estructural. Ujú. eh, en la parte de estructuras civiles y en la parte de eólica. Mm, Entonces, y sí, esa es la herramienta que nosotros utilizamos incluso para hacer lo que es el análisis modal, bien. respuesta en frecuencia de este tipo de estructuras. Y bueno, nada más era con esa intención, ¿no? Para que en un momento dado, pues aparte del Fluent con el CFD, pues en este caso con el Workbench se pueden hacer muchísimas cosas que también Sí, hace el SAP, ¿no? Más que nada eso. exactamente. Oye, bien, bien. Fíjate, gracias. No sabía, no, nunca lo había usado, o sea, no, pero sí tiene varias aplicaciones, varias aplicaciones. Perfecto. Bueno, estamos ya cerrando. Rubén, si es algo breve, cerramos contigo. Ya Rubén, estamos ya sí. sobre la hora. Coméntanos. Rubén Vallejo. No, creo que fue una... sí, falso Sí, positivo. un falso positivo. Adelante, adelante, Luis, dígame. No, que veo a Vallejo levantando la manito, no sé si es algo así, un falso positivo, pero bueno, por esta otra persona dice Nel o Nein. ¿No? Ajá. Eh, Buenas adelante, tardes, Luis. Buenas tardes. Buenas Nelson tardes. ¿cómo está? Muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha compartido. Bien. Quisiera hacerte una pregunta acerca de eh, la evaluación de fatiga por el método de Rainflow que también viene con ANSYS. No sé si has tenido la oportunidad de pronto de comparar si haces Rainflow y lo comparas con los otros métodos tradicionales, qué diferencia encuentras y cómo cuándo aplicarías el uno o el otro. Oye, disculpa tu nombre, no escuché cuando hablaste. Dice Nel, ¿cómo es tu nombre? Nelson. Nelson Camargo. Nelson, hola Nelson. No, Nelson, no he trabajado, no he tenido la oportunidad, pero ya tomé nota. Ya tomé nota. Lo que en ANSYS lo que yo me he ido es al APDL, no sé si lo has utilizado, el APDL, para hacer estimaciones de factores de intensidad de esfuerzo, que lleva otro procedimiento, un poquito más, yo diría que un poquito más largo, y lo he comparado, Nelson, ese análisis que lo mostré hoy, ese caso 1, en el caso del tipo de fractura caso 1, lo he comparado lo comparé con la teoría de desplazamiento correlacional que lo mostré hoy. ¿Por qué? Porque yo quería comparar lo comparé con la teoría que disponemos en la bibliografía. Y bueno, conseguimos allí unos porcentajes interesantes de desviaciones, pero se pueden aplicar evidentemente los tres, ¿no? Pero hay unos que me arrojaron que es como más confiable, etcétera, etcétera. Eso sí lo he hecho, pero en el que mencionaste, el Rainflow, no lo he hecho, no lo he hecho. Lamentando mucho, no, Sí, no. eh, sí. en ductos, cuando tienes como el historial de ciclos de presión, eh, no todos los ciclos son iguales, ¿sí? Mm, ujú. Entonces, el número de ciclos, eh, digamos, de la manera tradicional no es el mismo que se hace con el Rainflow, ya que la intensidad del ciclo, pues dependiendo de esa intensidad, pues afecta o no afecta a la tubería, ¿sí? Entonces, Seguro. lo utilizo, digamos que generalmente para identificar esa cantidad de ciclos, pero digamos que siempre he tenido la duda, era como eh, comparar los dos y ver, digamos, Bueno, que bueno, fíjate, sí, eso es un punto de digamos, partida para investigar. sí, Tomamos un caso ya sea real que tú tengas o podemos simular uno y hacemos las comparaciones. Eso es muy válido. Hacemos sí, un pequeño arte, estado del arte, a ver quién ha escrito sobre eso, quiénes son los que van de punta y si no lo hay, podemos, mire, ya lo noté. Ahora que bueno, que Dios me dio el tiempo para hacerlo, pero sí, son cosas que se pueden hacer y se pueden plantear para mejorar. Seguro, seguro. Gracias, gracias. No sí. sé si tenías otra cosa, Nelson. Gracias por ese comentario que ayuda siempre
e integra todo, pues, las ideas. No, todo bien, muchas gracias. No, gracias a Gracias, ti, gracias a Nelson. ti. Yo pido disculpas a David porque él nos formuló una pregunta en el chat y yo me descuidé y no lo leí. Así que como está levantando la mano, David, si quieres, planteanos tu pregunta. Sí, bueno, la pregunta era muy buenas tardes con todos, era muy central, pero respecto a lo que mencionó el compañero de Rainflow, es el método de conteo de gotas lluvia. De hecho, usted, doctor, y sí lo está usando, porque usted al hacer un método, una predicción probabilística, lo que usted hace es sacar una muestra aleatoria, que básicamente es lo mismo que, es como un zigzag. Entonces usted ya está haciendo el método de Rainflow, que es un zigzag que tiene altas y bajas, pero que no es el mismo alternante, que es el mismo sigma arriba y mismo sigma abajo. Entonces, con el método probabilístico, básicamente es Aquel una... varía, este varía, Exacto, no es exacto. constante. Ya, Exacto, bien, ese es bien, el bien, método bien, de bien, Rainflow. O sea, es muy bien. parecido, Ok. simplemente que tiene picos altos y bajos diferentes. Entonces, Rainflow lo que lo bota al final es un ciclaje de vida. Entonces, usted también con el Bien. método de Morrow, que es el que estoy ocupando, que Ujú. es el diagrama es de formación vida, de formación vida, eso es de De Rainflow. formación vida, sí. Entonces, sí, eso sí lo he ocupado, simplemente que es un otro método para encontrar la vida de ciclaje O sea, del lo he sistema. usado indirectamente, lo he Correcto, utilizado es correcto. indirectamente, sí, sí. Sí, sí, Bueno, sí, oye, eso es gracias, para gracias. aclararlo de su Gracias, duda. David y Nelson, muchas gracias, de verdad. Sí, y de ahí la pregunta, bueno, Ujú. yo tengo una pequeña duda, es más bien, o sea, aún no me queda muy claro por qué tenemos que inducir geométricamente la geometría de la grieta, porque yo al inducir una geometría que puede ser un poro, que puede ser esta fisura elipsoidal, una fisura longitudinal, pues eso para mí es un cambio de sección, y un cambio de sección es un concentrador de esfuerzo que me va a elevar este esfuerzo, ¿no? Obviamente. Entonces yo ya estaría asumiendo que ahí, o sea, en todo el diámetro de la tubería, pues yo ya sé que voy a concentrarme en una parte de esta fisura, sea que sea la parte planar del fin o de la mitad o en el inicio. Entonces, mi pregunta es un poquito, ¿qué tan viable es hacer eso? Porque yo puedo decir que voy a hacer una fisura de un A inicial de 5 milímetros, de 3 milímetros, de 8 milímetros, y al final, pues yo ya más o menos, o sea, yo entiendo que yo le voy a forzar a la simulación a que ahí falle. Entonces, yo no sé qué tan Bueno, viable es eso en sí, tema de sí, sí, investigación, porque a mí no me sí, saben no, dejar hacer eso. sí. Bueno, David, sí, interesante tu pregunta, interesante. Fíjate, para llegar a esa geometría, a ese diseño de grieta, de inducir, yo hice primero un pequeño estudio del arte para ver hace tiempo, ¿no? O sea, de hecho tengo otros allí ya en archivo que han sido grietas no convencionales, es decir, no tenemos un estándar, como lo mencioné, para tú decir, bueno, entonces en el caso del caso uno el caso uno es este, no lo hay. Eh, entonces, yo tomé varios casos que han sucedido realmente y configuré esa. Es decir, esto no es que sea la primera, en su forma elipsoidal, su base elipsoidal. Ha existido casos como esto. Por supuesto que en el caso se ve todo bonito y todo lo demás, pero sí hay casos, es decir, hay antecedentes de este tipo de grieta. Hay otras que no los mostré todas hoy, por supuesto, que tienen otro tipo de ruteo, etcétera, etcétera. Pero eh, la vialidad o no depende para qué o sea, cuál sería tu intención, ¿no? Si es una intención industrial, entonces, bueno, tenemos que irnos a ver lo que decía los compañeros, mira, cuál es la realidad de la grieta, ahí toma otro camino el análisis, ¿no? Sí, mira, la grieta, mira las playas que hay ya, es decir, o es transversal, etcétera, etcétera. Comento rápidamente un caso que lo tengo para desarrollar, en las camisas de los reactores, pero estos son puras grietas circunferenciales. Entonces, bueno, pero nadie sabe por qué se dan las grietas. Unos dicen que es por la humedad, otros dicen, o sea, hay muchas, pero entonces yo quiero analizar con esa data real, experimental, que incluso si hicieron unos análisis experimentales en el laboratorio, yo quiero compararlo con análisis numérico. Entonces, eso es lo que yo te puedo relativamente comentar, pero en este caso, esta grieta en particular, no es que la idea de cero, de, oye, mira, voy a hacer una grieta, no. Existe en la bibliografía grietas parecidas a esta formación.
Luis, Eso. una pregunta. Para complementar la pregunta que hace David, él tenía la inquietud de por qué tenía que haber una grieta y no empezabas con un objeto sin grietas. Bueno, un objeto sin grieta no tiene, no tiene grieta. Lo de la concentración de esfuerzo lo entiendo también, sí, evidentemente. Tú dices, bueno, la base se puede interpretar como un concentrador de esfuerzo, sí, pero eso yo no lo sé dependiendo cómo lo manejen ANSI y qué método voy a utilizar. Pero evidentemente, si no hay grieta, a menos que haga, ¿cómo se llama? Radiografías, y consiga poros, etcétera, etcétera, que eso sí me da un input para decir, mira, ahí hay unos poros, ¿cómo lo puedo solucionar? A través de un ensayo no destructivo, etcétera, etcétera, o hago el seguimiento, que ya eso sería propagación de grieta, que se ve mucho en la industria de la aviación, ¿no? O sea, ahí sí hay un crecimiento de grieta, bueno, a tantos números de ciclos, mira, hasta ahí puede llegar, si pasa de allí, o sea, hay cambio de fuselaje, etcétera, etcétera. Ahí Pero entendí eso ahí es lo solo que una se me duda. ocurre. O sea, Sí, la grieta que usted colocó ahí, ¿es la grieta, el A final o es el A inicial? Porque, o sea, ese es el A después de que ya se se inicia, propagó la se grieta. inicia, se inicia con una grita, sí, es una inicial, sí, que es una premisa del Strength Life. Ya la Mm, grieta existe, no está Pero, nucleando, no está en la fase, no está nucleando, no, o sea, hay una grieta ahí, se o sea, originó, para pues. este estudio, Sí. ese espacio de la grieta es un A inicial, que básicamente es el inicio instantáneo de la fatiga y post grieta, y ya la propagación de la grieta es el siguiente estudio. Algo así. Exactamente. Sí, algo así. Bueno, Shirley lo explica muy bien en sus pasos, nucleación, propagación, hasta el colapso. No, esto es iniciación como lo mencionaste, pues. Al final es una aproximación. Bueno, Al final es estimados, una aproximación. ahora sí estamos ya sobre la Oye, no hora. para. Así que, bueno, Tú me dijiste aprovecho que eran de, 45 minutos. sí, aprovecho de agradecer nuevamente a Luis por esta actividad tan interesante que nos ha presentado, a Jonathan que nos ha estado preparando, coordinando esta actividad y ayudándonos a difundirla, y por supuesto a todos los participantes que están todavía conectados y que van a venir muchos más participantes que van a ver la charla en grabación o en diferido. Este, Jonathan, Luis, no sé si quieren mencionar algo para el cierre, eh, bueno, de la actividad. Y bueno, lo que me falta es pedirles que enciendan las cámaras, que lo pueden hacer desde ya. Y igual Luis y Jonathan nos dan algunas palabras para el cierre y les invito a la próxima, desde ya a la próxima actividad que vayamos a hacer, donde los voy a estar notificando si es de su interés para que se conecten también. Adelante, Luis, Jonathan. Bueno, yo de verdad que quiero agradecer a todos nuevamente el esfuerzo que también se hizo detrás de esta actividad, bueno, como lo ha comentado Pavel, pero tomar su tiempo para compartir este tipo de actividad y conocimiento. Y siempre creemos que como los equipos no se trabaja solo, como Rambo, se trabaja en equipo y las empresas en los contextos diferentes, oye, es lo mejor trabajar en equipo porque cada uno de nosotros puede aportar algo para fortalecer ideas. Entonces, bueno, yo súper agradecido de su participación. Espero que prontamente pueda traerles otros casos y más lo que ustedes nos han comentado. Ya he tomado nota y bueno, son temas en la agenda para empezar a investigar y por supuesto lo que ustedes mencionaron, algunos de ustedes los tomo como punto para revisar, ¿no? Evidentemente el conocimiento se va formando, sí, se va formando poco a poco y yo no lo sé, no lo sabemos todo, siempre aprendemos esto. Entonces yo creo que eh, si resume una palabra es agradecimiento que estuvieron acá casi 2 horas allí y sus participaciones que fueron bien valiosas para mí y para nosotros, pues, como equipo. Claro que sí. Jonathan, coméntanos. No, bueno, verdad que esta charla ha sido bastante interesante y una de las cosas que yo reconozco de Luis es que Luis no solamente es académico, sino que Luis ha trabajado en campo, en construcción,
ha estado presenciando los montajes de tuberías, no solamente en sitio, sino también desarrollando el área donde nacen los proyectos, pues, ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, y tiene un overview bien claro de lo que es el diseño de tuberías, hasta lo que nos ha mostrado en su parte académica como doctorante, ¿no? Y sin duda que todos los días se aprende algo nuevo. Y agradecido con todas las personas que se han mantenido y que pudieron conectarse todos los días, lo que es un compromiso con el conocimiento y el aprendizaje continuo. Verá que me siento satisfecho que todos se mantengan en línea y con ganas de seguir aprendiendo. Claro que Bueno, sí. gracias, Jonathan, por tus Bueno, palabras de ánimo. muchas gracias. Desde ya, Luis, te comprometo, tenemos que apurarnos en ofrecer ese curso de ANSYS, al menos un curso introductorio. El tema es Sí, súper algo interesante. básico, sí, Ujú. seguro, Trabajémoslo, seguro. se escuchan propuestas, envíennos solicitudes de qué cosas les gustaría manejar con la herramienta ANSYS, lo tomamos en cuenta para el desarrollo de ese curso introductorio, a ver qué podemos meter en ese contenido. Y bueno, nada, agradecido con ustedes por haber participado. Hasta la próxima, nos vemos. Bueno, Cuídense. que estén bien todos, gracias. Chao Luis, chao Pavel, saludos a todos. Chao, Jonathan, nos Saludos. vemos. Gracias.